te caes. ¿Qué entramos, tío? En Sí, entramos. 3, 2, 1. Ya, por fin. Gracias. Regresando entonces, padre, ¿De qué hablamos? nos quedamos en eso que francamente ya raya en lo criminal. Ujú. Quitarle o no darle el alimento a los seres humanos, el utilizarlo como medida de coerción, utilizar la vida que ha puesto Dios en este planeta como medida de coerción, de dominio y de tiranía, en eso está ya rayando el ser humano. Sí. En eso estamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pues eso que decíamos, de que no nos damos cuenta de que la propiedad tiene una función social y de que yo no puedo acaparar. Ya, mira, una frase famosa de San Agustín es: lo que tú no necesitas pertenece a los pobres. Si eso lo tomáramos en serio, cuántas cosas, en lugar de acaparar, que el Buen Fin, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de eso del Buen Fin, en lugar de acaparar locamente cosas, fuera al contrario? Vamos, todo lo que necesitamos vamos a sacarlo ahí a un baldío, a un estadio, para que toda la gente que tiene necesidades, claro, que todo eso tendría que ser administrado y etcétera, porque la gente también, ¿qué cosa es que es? La avaricia, la sed de poseer cosas. Ay, ¿por qué te crees que nuestro Padre San Francisco, que aparte de ser el patrón de la ecología, es el hombre admirado por todos? Porque estaba, además de es hermano, dice. ¿Cómo podemos ser hermanos? Dice él, si tenemos bienes, no podemos ser hermanos de todos, porque nos vamos a hacer enemigos. Porque la sed de poseer, la avaricia, te esclaviza. Y entonces, ¿qué haces? ¿No? Si tú lees ¿has leído esa novela de José Saramago? ¿Cuál de todas? El ensayo sobre la ceguera. No. Pues ahí precisamente la intención de esa novela es ver cómo el ser humano, puesto en necesidades extremas, no solamente desarrolla cualidades insospechadas, sino que desarrolla sus instintos animales de una manera increíble, ¿no? Y uno de los instintos animales es ese de poseer. ¿Por qué? Por la inseguridad, ¿no? Es lo que pasa ahora. ¿Qué pasó en qué país fue? ¿En Argentina o qué? Que hubo un apagón de luz y hubo una en Córdoba, Argentina, me parece, una provincia por ahí de Argentina, un apagón de luz y la gente que se avienta a robar supermercados y ya ha pasado varias cosas veces de una manera loca, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Pero para qué? ¿No? Y San Francisco dice precisamente cómo el tener muchas cosas origina que nos creamos enemigos, porque yo acaparo lo que tú necesitas. Padre, el acaparar también tiene un grave inconveniente, que entre más bienes tengo, me esclavizo de ellos en su custodia y en su cuidado y en conservarlos para ostentarlos. Ya sé que es ridículo, pero así actuamos los seres humanos. Todo esto, mi pregunta es, ¿qué tanto empequeñece, ensombrece el espíritu verdadero del ser humano? Pues si tú estás llamado a dar, a ser creador, y tú te reduces a poseer y ser dominado por las cosas, pues es que te estás denigrando. O sea, yo soy dueño de la naturaleza. Dios le dice aquí en el Génesis: llenen la tierra y sométanla, dominen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y resulta que nosotros nos hacemos esclavos de todo esto. En lugar de ser dueños y vivir con tranquilidad y elegancia nuestra vida, porque tenemos de todo lo necesario, pues estamos como esclavos, dependiendo de las cosas. Y eso pues viene elaborado de una manera más poética y más clara en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón de la Montaña, cuando nos dice Jesús: miren las aves del cielo, sean libres como ellas. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿Y ustedes no valen más que ellas?
Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues, si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Ahí dicen, como ahí va, pega, ¿no? Hombres de poca fe. La razón por la que nosotros no podemos actuar con más dignidad que estos pájaros y que estas criaturas del cosmos, las flores, las plantas, es porque no tenemos fe en Dios. Nuestra fe está puesta en nosotros mismos. Somos contemplativos de nuestra propia pobreza, de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia vulnerabilidad, y creemos que si yo no me preocupo de mí, ¿quién se va a preocupar? Entonces, pues ciertamente que para nosotros también como cristianos es una responsabilidad muy grande el ser profetas de todo esto, de esta riqueza, de esta libertad ante las cosas de este mundo, ¿no? De que Dios nos provee, que Dios nos ha dicho que recemos, pero que recemos y pidamos, danos hoy el pan de cada día, nuestro pan de cada día, no el pan de cada mes o de cada semana, o crédito para los que cada siguen, día. ¿no? Cada día tiene su preocupación, dice, no se preocupen, porque cada día tiene su malicia, tiene su preocupación, tiene su necesidad, ¿no? Y por eso nos cuenta también el Evangelio como un señor que había tenido una gran cosecha y se dio sus palmaditas así muy contento, se fue a dormir diciendo, ahora a la gran vida, vamos a qué hay, a ver cómo gasto, a dónde voy, qué viajes voy a hacer, qué placeres me voy a dar, hasta que oye una voz que le dice, insensato, te vas a morir esta noche, entonces, ¿qué va a ser de todo lo que has acumulado? O sea, si el ser humano también, bueno, todas las inseguridades se acumulan, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, ¿no? De que hay gente que tiene dinero que no puede gastar en su vida. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y sin embargo, es el vicio de la adicción. O sea, la adicción de las drogas es una adicción nueva, pero existe esta otra adicción del dinero que no se ha declarado como tal, que no se ha descubierto como una adicción que quita la vida a tanta gente, las propiedades, las posesiones, y que produce tantos males en sí mismo y en los demás, ¿no? Porque todo lo que son negocios desbordantes que van más allá de lo que la persona puede acaparar o puede gastar, pues no tiene sentido. Tranquilo, goza de la vida, ¿no? Lo que pasa, padre, es que encubre la miseria intelectual, moral, cultural y espiritual de la persona que acapara. Claro. O sea, esa es su verdadera función. Precisamente ahora recuerdo una frase que han puesto ahí ahora a raíz de la muerte de Mandela. Dice, la mayor revolución es fruto de la educación de las personas. Totalmente de acuerdo. Solamente a través de la educación, y por eso pues también sabemos de tantos gobernantes que no promueven la educación de la gente, o la promueven en algunas áreas solamente, o a ciertos grupos de élite, ¿no? Porque nos conviene tener una masa de gente ignorante, de gente masa, ¿verdad? Y entonces cuando esa masa, mientras sea masa, no se va a mover, necesita el fermento de la levadura, ¿no? Y de esa manera, pues claro, se puede dominar a toda esa gente, ¿no? Entonces, ahora, padre, también es una contradicción en el punto de vista espiritual el ser humano, que en lugar de generar, conservar, preservar y llevar vida donde no la hay, esté haciendo absolutamente todo lo contrario, eliminándola de donde sí la hay, claro, para acumular,
para ostentar y para encubrir su miseria espiritual y moral. Ese es el resultado de la acción humana en este momento. La pregunta aquí es, ok, nos podemos hacer de Greenpeace si usted quiere, o volvernos ecohistéricos, pero realmente las personas sensatas, ¿qué sí podemos hacer? Muchas cosas. Las sensatas. Sí. Caer en la cuenta primeramente de que la naturaleza, el cosmos, es una criatura que tenemos que cuidar. Fíjate lo que dice San Pablo. La creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y también nosotros, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. O sea, esta liberación que nosotros propugnamos y trabajamos por la liberación de los pueblos, la libertad, etcétera, la creación entera vive bajo la esclavitud del hombre pecador, y todo lo que sufre es precisamente fruto de nuestro pecado. Llámalo como quiera, avaricia, llámalo egoísmo, llámalo falta de sentido social de la vida, etcétera. Entonces nosotros los cristianos tenemos esta responsabilidad grandísima. ¿En qué medida nosotros como cristianos estamos respondiendo a esto? ¿No? La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, que fue sometida, la creación fue sometida, dice, a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, que nosotros, siendo libres y descubriendo en la creación una obra admirable de Dios, pues tendríamos que hacer de este mundo un jardín donde todos pudiéramos vivir a gusto, tranquilamente, no sin trabajar, porque eso pues al ser humano no le conviene estar sin trabajar, y Dios nos ha dado la inteligencia y los medios para esto que dice aquí de dominar la tierra, para satisfacer nuestras necesidades, no dominarla para explotarla, sino, o sea, es como si dices, bueno, yo necesito todo lo que sea aprovechar los bienes de la tierra, de cualquier género, sea del reino animal o vegetal, pues obviamente que Dios le ha dado al hombre los modos para poder hacerlo, ¿verdad? Pero hacerlo también racionalmente, sin abusar. Vemos cómo pues hay mucha gente de estos movimientos ecológicos que se quejan de abusos de la naturaleza, tanto en el reino vegetal como en el animal, ¿verdad? Ya después hay cosas, puntos un poquito más delicados, en los cuales hay una sensibilidad mayor, como los vegetarianos, etcétera. Pues bueno, digamos que si vamos por ese camino, yo creo que también podríamos decir, si yo no quiero comer carne por no matar un animal, pues tampoco debo de comer lechuga para no matar una lechuga que está creciendo en el campo. Así es. Tan vivos uno como el otro. Son seres vivos. Así es. Entonces, pues nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? De demostrar esta confianza y esta obra maravillosa que Dios ha hecho en la naturaleza, y todos podemos hacer mucho, pero pues, lo sabemos, o no sé si lo sabemos o no lo queremos saber, ¿verdad? Porque tú ves cómo la gente tira basura en las calles de una manera pues así, arbitraria, sin escrúpulos, no se tiran la basura a las coladeras, ¿no? Y así tantas cosas, no separan la basura, que pues ya llevamos meses en esta ciudad, o años, un año o dos, en que se separa la basura, y pues no les entra a la cabeza a la gente. Entonces es una gran responsabilidad pues mantener nuestro hábitat, nuestro ambiente limpio, etcétera, sin tirar cosas que incluso son amenaza a la salud. ¿Cómo no? Padre, regresamos en un minuto y terminamos con el tema del día de hoy. ¿Cómo nos quedan? 5 o 10 minutos.